次のトリプルクラウンは大谷だよ。俺の一番は大谷だ。まるでベーブ・ルースを見ているようだよ。彼は模範だよ。本当に尊敬できる選手だ。彼なら60盗塁60本塁打できるし、本当にクレイジーだよ。ベネズエラが誇るメジャーリーグのスーパースターたちがこのように語っていました。ベネズエラは MLB 選手輩出数でドミニカ共和国に次ぐ世界第2位の野球大国です。前回の2023年大会では1次ラウンドでドミニカ共和国にも勝利を挙げ、4戦全勝で突破しながら準々決勝でアメリカに惜敗するという悔しい結果に終わりました。今大会こそ悲願の初優勝を、そんな強い思いを胸に2026年の舞台に臨みます。しかし今大会に向けては試練もありました。アメリカとベネズエラの間で生じた政治的緊張により、一時は出場すら危ぶまれる事態に、ウィンターリーグも中断を余儀なくされ、選手たちの調整にも影響が出ました。それでもベネズエラ代表は出場を表明し、6大会連続6度目の参加を果たします。今回ご紹介するのは、三冠王で有名なレジェンドミゲル・カブレラ打撃コーチ、主将のサルバドール・ペレス選手、タイトルキラーのルイス・アラエス選手、そして大谷翔平と同期のスーパースターロナルド・アクーニャ・ジュニア選手が大谷翔平選手と WBC2026 への熱い思いを語った貴重な映像です。現地の生の声は一体どんな言葉が飛び出すのでしょうか。ということで今回ご紹介するのは、ベネズエラの MLB スター4人が語る大谷翔平と WBC2026 への本気、それぞれの選手の本音がたっぷり語られていますので、日本語字幕でぜひ最後までご覧ください。まず最初にご覧いただくのは MLB 最後の三冠王ミゲル・カブレラ打撃コーチのインタビュー映像です。ミゲル・カブレラといえば打撃三冠王を2012年に達成したベネズエラが誇る歴史的レジェンドです。引退前の最後のシーズン、大谷選手と対戦したカブレラ選手、投手として完封しながら同日2本塁打を放つ大谷選手の姿に、投げた日に2本のホームランなんて信じられなかった、そんな選手は見たことがなかったと驚嘆したその試合後、アメリカメディアはカブレラが次の三冠王に大谷を指名というニュースを報じました。2023年に現役を引退した今、ベネズエラの生きた伝説は打撃コーチとして WBC2026 に挑みます。インタビュー映像ではイチロー選手の名前も出てくる面白い内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。Mira, Miguel, y el año que viene es el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Sería la primera vez que no estás uniformado desde 2006? No, me tienen que llevar uniformado para darle ánimo, lo que sea le doy agua a los muchachos. Así sea de recoger bate. Sí, no, de todo, lo que ellos quieran. Vamos, dale ánimo, todo esto, lo que ellos quieran, pero sí, es algo que tenemos que apoyar la selección de ya mismo. Yo pienso que hay que irse organizando, hay que ir nombrando manager, hay que ir nombrando comisión técnica, lo que ellos, delegados, lo que ellos quieran. Yo pienso que ahora es el momento de organizarse y tomar ese timón y que podamos hacer un buen trabajo, pues hay un buen talento y pienso que podemos hacer mejor trabajo de lo que no hicimos en los otros clásicos. Si te llaman como coach, yo voy, sí, de todo lo que ellos quieran. Mira, Tratar de estar ahí presente y apoyarlos y cualquier cosa que ellos ayuden, poder buscar la solución. Yo creo que va a ser muy importante que cada quien ponga su granito de arena. mira, quería preguntarte a propósito de Luis Arraez, que cuando podía ser triple coronado George, se metió por los palos y se ganó el título de bateo y no fue triple coronado George. Y luego lo hizo con Shohei Ohtani, a quien también le quitó la triple corona. No, es que eso me acuerda de los tiempos de Ichiro, cuando Ichiro tenía esa época que todo el mundo decía que era muy difícil ganar un campeonato en la Liga Americana. Y eso es lo que está haciendo Arraez. Y como decimos nosotros, lo arrecho que es ese chamo es que lo ha hecho en las dos ligas. Ajá. Lo ha hecho en las dos ligas y desconocer a los pitchers, no conocer a los pitchers, llegar y hacer los ajustes que él está haciendo, eso es algo increíble. Y yo, más que todo es la confianza de ellos. And you are really you get along with Ohtani, and then we see like you guys talk like on the field. Yeah, but I talk bad words in Japanese. I know only bad words in Japanese. So he understands. Yeah, you understand? He likes it. Yeah, because we got Japanese guys in our clubhouse, so he teach me a lot of words. Like Yeah,
My can you favorite say? is una casita. That's a good one. Yeah, I'm hungry. Tengo hambre. Yeah, tengo hambre. Yeah, I'm Otro. hungry. Yeah. Otro para. Konnichiwa. Yeah. Right now it's But what's the bad word? no, I can't say. I can say that. What did you talk with him like earlier there? You talked to. Yeah, I what talked to time him. Yeah, What did you talk? bad words. Today? Yeah, bad Yeah. words. Yeah. I give you a hard time. さていかがでしたか。ミゲル・カブレラ選手の大谷愛が伝わってくる映像でしたね。またあの三冠王のレジェンドが WBC のために何でもするという発言からも本気度が伺えますね。続いては主将のサルバドール・ペレス選手のコメントを見ていきましょう。ペレス選手は2021年48本塁打でホームラン王を獲得した選手です。大谷選手も46本塁打を放ちながらタイトルに届かなかった。あの激しい争いで頂点に立ったのがペレス選手でした。しかも2025年にシアトルマリナーズのカルゴーリーに抜かれるまで捕手としてのシーズン歴代最多本塁打という記録を保持していた球界屈指のスラッガーです。大谷翔平選手の質問には熱量を持って語ってくれています。ではご覧ください。 What are you excited about with the WBC coming up? Oh, I think I said that before. The World Series has every game, it's intensity, like the Game 7, the World Series, I got a lot of respect from everything, I can't wait. When you represent your country, it's a little bit different, especially Venezuela. I can't wait, super excited for that, and I think we're going to enjoy. You guys have a pretty good team. You think you can make a deep run? That's the goal, If I don't think that way, I don't have to go to the WBC. We think to win everything, That's the mentality we have to have. We have a pretty good team. Not too many power hitters, but I think we can do some damage in different ways. En el Clásico Mundial, Venezuela le ganó a República Dominicana. Dime de ese sazoncito. Primera vez, gracias a Dios, porque no tenían cónchale, para no decir otra palabra. No, tremenda química, tremenda, de verdad que fue tremendo clásico, uno de los mejores que he jugado. Y mire que estaba en casi todo, he perdido uno solo. Y de verdad que la pasamos muy bien, yo creo que el equipo está bastante unido. Y te voy a ser sincero, a veces la gente no entiende, o el ego. Dominicana se lleva a Venezuela en pelota, en Dominicana, y eso lo dice la Grandes Ligas, los Salvadores de la Fama, eso no es mentira. Pero estamos ahí, no es que estamos cerquita de ustedes, porque ustedes son los número uno, eso yo lo entiendo. Sí. Pero esa rivalidad que hay, yo creo que lo más cercano a eso es la Serie Mundial. Yo creo que lo más cercano a jugar Dominicana y Venezuela es una Serie Mundial, un séptimo juego de la Serie Mundial. Los fanáticos, peloteros, nosotros metidos ahí, vamos a ganarle, vamos a hacer esto, que ellos se creen aquello, que ellos dicen que ellos se creen esto, vamos, ¿me entiendes? Pero una vez que estamos para el equipo de nosotros, todos nos queremos y todos estamos otra vez. Estamos en esta época, tú eres receptor, tú eres muchos bateadores. Entonces yo quiero un top 5. ¿De los bateadores? Sí, de Grandes Ligas. Qué difícil me la pusiste, dijeron por ahí. Dicen por ahí. Mira, yo te voy a ser sincero. Y hay que darle mérito al que mérito merece. Yo pusiera a Ohtani número 1. Okay. Lo que ha hecho Ohtani, en lo que yo he visto. Además, te voy a ser sincero, es un privilegio yo que echar y veo a Ohtani bateando. Y tener a Ohtani ahí, porque es el baby Ruth que yo no vi. Es el baby Ruth que yo no vi. El que muchos no vimos. El que muchos no vieron. Pero yo lo pienso de esa manera. Okay. Para mí ese fenómeno, en la lomita tirando 100, la efectividad en 2 y pico, ganando 15, 20 juegos, y después viene y da 40. Es un fenómeno. Hay que darse. さて、いかがでしたか。ペレス選手は捕手としての目線もプラスされるため、より大谷選手の異次元さを高く評価しているのが伝わってきましたね。認めたくないけど認めざるを得ない、そんな気持ちが見え隠れしていました。ちなみにペレス選手の打者トップ5の続きは、2位はフアン・ソト選手、3位はホセ・アルトゥーベ選手、4位はアーロン・ジャッジ選手、5位はムーキー・ベッツ選手とフレディ・フリーマン選手でした。選出理由は表でまとめておりますので、ゆっくり見たい方は一時停止推奨です。
それでは続いてはルイス・アラエス選手のコメントを見ていきましょう。アラエス選手は2022年にはジャッジの、2024年には大谷選手の三冠王をそれぞれ阻止し、3年連続で異なるチームでタイトルを獲得した MLB 史上初の選手です。しかも2024年首位打者争いはシーズン最終戦までもつれ込む激闘で、大谷選手の猛追に昨夜は眠れなかったと告白するほどのプレッシャーを受けながらも打率3割1分4厘で逃げ切りました。1900年以降において両リーグで連続して首位打者タイトルを獲得した史上初の選手でもあり、2024年は637打数でわずか29三振という驚異的な数字を残しています。そんなアラエス選手のインタビュー映像を一緒に見ていきましょう。ではご覧ください。De estar presentes aun cuando tienes esa situación de agencia libre. 100%, no 100%, 1000%. Ahí yo voy a defender mi color, mis estrellas en el pecho y nada, salir a defender mi bandera, que es donde yo nací, y iré a darles alegría. When we talk about World Baseball Classic and countries, does Venezuela, I mean, you guys are near the Dominican gets a lot of love. Do you guys, is that a rival? Do you guys feel it? Is there a different style, Venezuelan versus Dominican? Yeah, I mean, Dominican can get a lot of like, no. They have a lot of players, good players. So, but I'm happy with what we got. So we have a good roster. We did a really good job in 2023. That was my first baseball classic. And especially we going back to Miami and then play right to the a lot of Latin fans, you know. So I can't wait to go there and then show the fans we can do something good for them. Ronald Acuna on your team? Ronald Acuna, William Contreras, Jackson Chorio Abreu, Salvi Perez, Salvador Perez Gleyber Torres, Gleyber Torres, Ranger Suarez. All right, Venezuela. We show you later. You don't want to see Venezuela in the other dugout, right? No. Decir que Shohei Ohtani es tu jugador favorito actualmente. Ya se lo dijiste, has podido conversar con él y transmitirle, ¿no?, ese mensaje, porque nos cuentas que incluso te abrazó con él. Sí, ya se lo dije, hey, tú eres uno de mis peloteros favoritos ahora mismo, aparte de Miguel Cabrera y José Altuve. Andy Chávez incluso, no me puedo olvidar de Andy Chávez, el Capi, siempre ha sido mi pelotero favorito. Y mientras yo veo a Ohtani por ahí, yo lo abrazo, le digo cómo está, porque él ya conversa con uno. El año pasado no hablaba mucho, pero este año sí hemos conversado más. Luis, hoy tanto tú como Ohtani amanecieron como los líderes de bateo en la Liga Nacional. ¿Qué significa para ti estar en competencia con una estrella de esta magnitud? Una estrella, un ejemplo. Todo el mundo lo sabe quién es Ohtani. Es un pelotero admirable y nada, mira, salir allá a competir. El que lo gane, bueno, ese es el mejor, pero yo voy a competir a dar mi granito de arena. さていかがでしたか。アラエス選手のコメントを聞くとリスペクトがある答え方で、私としてはとても好感が持てました。まだ28歳、今シーズンからはサンフランシスコジャイアンツの選手となり、引き続きドジャース、そして大谷選手の脅威になりそうですね。続いてはロナルド・アクーニャ・ジュニア選手のコメントを見ていきましょう。アクーニャ・ジュニア選手は大谷選手と同じ2018年に両リーグで新人王を同時受賞したまさに同期の星です。そして2023年には2人揃って両リーグ満票 MVP という史上初の快挙も達成しました。同じ年に新人王を取り、同じ年に MVP を取るという前代未聞のシンクロぶりは球界を驚かせました。そのアクーニャ・ジュニア選手が今一番好きなアスリートはと聞かれて即答したのが大谷。自らも40本塁打70盗塁という前人未到の記録を持つスーパースターが大谷選手を心の底から尊敬しているのです。インタビュー映像ではアクーニャ・ジュニア選手の大谷愛が強すぎて思わずインタビュアーが笑ってしまっています。ではご覧ください。How excited are you to be able to play in the World Baseball Classic? Amazing. I feel great. Represent my country 2 times, and I hopefully represent my country every time as I can. What's the biggest difference between that experience and then a regular season with the Braves? You represent your country. When you play for the Braves, you represent your city, your team, your teammate, and now I had the opportunity to represent my country again. What does it mean when you saw Andrew Jones get into the Hall of Fame? Amazing, man. I'm so proud when see Andrew
going to the Hall of Fame. I test him. We talking each other every time. He's give me some advice. What's it going to be like then facing him in the World Baseball Classic when he's the manager? Yeah, yes, it's so amazing. The first game we play against Profar, Andrew, Alvis, and I think that's fun. Viene el Clásico Mundial de Béisbol, es otro evento importante, Martín. En el que México quedó tercer lugar, disculpa Venezuela. Se va a jugar en Miami, el grupo de Venezuela, donde va a clasificar sin discusión alguna. En el outfield, el mejor outfield del mundo, sí, probablemente sea. es el de Venezuela. Sin discusión. Recuerden estos apellidos: Acuña, Abreu, Chouri. Tiene razón. Tiene razón. ¿Estoy mintiendo, papá? ¿Estoy mintiendo? Tiene razón. ¿Estoy mintiendo? No, Ok. jamás. ¿Cómo estamos para el Clásico? Dímelo. No, bien, tenemos un equipo, una mezcla entre jugadores jóvenes y veteranos. De verdad que yo creo que este año tenemos un buen equipo, el equipo está balanceado y ya todo depende del coaching, está cómo vayan a utilizar sus piezas. Una pregunta más sobre el tema del Clásico Mundial de béisbol. Iba a decir de boxeo porque antes teníamos a Sander, entonces me quedó en la mente. Obviamente los grandes candidatos ya están establecidos. ¿Qué argumentos, además de ese fantástico outfield, crees que tiene Venezuela para este campeonato? Ya que, viste que se dice, el béisbol se inventó en Estados Unidos, pero se juega bien en Venezuela. Sí, claro. Yo creo que no solamente en Venezuela, en Latinoamérica, pero la pelota es un deporte bastante difícil. ¿Me entiendes? Yo creo que nadie sabe quién va a ganar, nadie sabe quién va a ser. Hay que esperar que empiecen los juegos y esperemos que hagamos buen espectáculo Venezuela. Yo sí sé quién va a ganar. ¿Quién? La Serie Mundial el próximo año. Los Braves, claro, es fan de los Braves. Hay que Los entenderlo, Bravos hay que de Atlanta escrito, con eso está escrito. Ronald Acuña. Amén. Si Bad Bunny va a tirar más fotos, Ronald va a tirar más home runs el próximo año. Así está bien. Mira, te agradecemos el tiempo, Ronald. Gracias por Gracias estar con a ustedes, nosotros. mi hermano. Gracias por Gracias, tenerte gracias. acá. Vamos a hacer más cosas contigo. De nuevo, como venezolano, el orgullo que sentimos por ti, sabes que es gigante, el aprecio que te tenemos, el cariño que te tenemos, la recuperación de la rodilla, lo que has hecho en tu carrera, cómo nos representas, el querer todavía ir a jugar a Venezuela en su momento. Eres... Ya ponle casa. ¿Cómo? No, pero es que... La merece. Sí, pero lo que hizo, lo que ha hecho para los que nacimos en Venezuela, el béisbol es el deporte número uno. Sí. Hay muchos deportes, el fútbol se juega cada vez más y mejor, el básquet sin duda, el boxeo, hay muchos. Pero el béisbol es particular. Y cada vez que uno de los nuestros sale y hace cosas como la que ha hecho Ronald, de ganar un MVP, novato del año, campeón, o sea, todas las cosas que ha hecho, para uno es muy especial. Entonces, a nombre de todos los latinos y de todos los venezolanos, gracias por lo que haces, gracias por lo que vas a seguir haciendo. Mucha suerte con el resto de tu carrera. Mucha suerte con lo que venga para el Clásico Mundial, excepto si vas contra México. Ahí que empaten. Papi, no te dan pongámoslo, chance. que Yo soy empaten. argentino, así que no, ni tiene pincho ni ningún corto tipo de acá. Estás hablando del tercer lugar mundial. Tercer lugar mundial, por favor. Cero. Respeto al podio. Nosotros al ni podio tenemos mundialista. béisbol, así que yo me voy a ir por el lado de Venezuela también. Los argentinos no tenemos béisbol. Mau, por favor, pon orden en esto para México. Es complicado. Ningún tipo de chance. Sí. ¿Saben qué? Ojalá Yo voy se con enfrente Japón. En la final y nos vamos a extra innings y ya que sea quien quiera ganar. Ronald's 5 favorite players to watch, excluding yourself. Otani, Okay. Tatis, Julio, Harper, and Trout. Respect. Yeah. It's a good list. Ronald Acuna Jr.'s favorite music artist right now is Bad Bunny. Your favorite athlete, I mean, I think you already told us, but your favorite athlete right now is... Yo puedo decir yo mismo. You can answer yourself. Otani. You're a big Otani fan, you're saying. So even you, an MVP, 30-60, you're watching this guy and you're just like, whoa, what's that, right? I mean, like the rest of us. He have can you do guys everything. talked? Have you spoken to each Yeah, other? sometime. Yeah. Yeah. How crazy is it to an average fan? We just talked about your arm. You could probably be a great pitcher too if you wanted to. That he can do that. Not like him, but he can throw. But he can do that. He could throw 102 and then hit 50 homers. How crazy is that to That's him? crazy, man. He can steal 60 bat, Yeah. hit a 60 homer, throw 10 strikeouts in one game. That's crazy. So he's your favorite athlete right now. We did this game with Tatis. This is why he chose your skill. One skill you'd take from these guys. Vladdy Jr. Power. Tatis. I take the swagger. Juan Soto, who was just here a minute ago. The discipline when he go to the play, Mm-hmm. I take this. So big Aaron Judge. Hitting. Just in general. All hitting.
last one. Your friend Shohei Ohtani. Well, you can only take one thing though. One thing? Yeah. Pitching. Do you collect anything? Nothing. Nothing. You don't ask for autographs No. or nothing. Do you take any of your own milestone stuff? First homers, that type of stuff. I take my 70 back. But you don't care to be No. like jersey swaps, any of that. No, yeah, I love that. You got Yeah. some jerseys. Mhm. Okay, you have a favorite one. I got a lot. I got Tatis, Mookie Betts, Ohtani, Josh, It's a pretty good collection so far. Trout, Harper. さていかがでしたか。アクーニャジュニア選手の即答ぶりにはインタビュアーだけでなく私も笑ってしまいました。今後もアクーニャジュニア選手の大谷愛は続きそうですね。今回の動画ではベネズエラが誇る4人のスーパースター、ミゲル・カブレラ打撃コーチ、サルバドール・ペレス選手、ルイス・アラエス選手、そしてロナルド・アクーニャジュニア選手が大谷翔平選手への思いと WBC2026 への熱い誓いを語った映像をご紹介しました。個人的に中でも特に印象的だったのはサルバドール・ペレス選手の言葉でした。捕手として実際に大谷選手と打席で向き合ってきた彼が俺の一番は大谷だ、現代のベーブ・ルースだと言い切った場面は大谷選手の凄さを改めて実感させてくれるものでした。またルイス・アラエス選手のエピソードも微笑ましかったですね。大谷選手を見かけるたびに抱きついて元気ですかと声をかけているとのこと。ナ・リーグで首位打者争いを繰り広げながらもこんなに純粋なファン目線を持ち続けているとは驚きです。2026年 WBC に向けてベネズエラ代表は世界最高の打線を持つチームとしての自負を胸にガチンコ勝負を挑んできます。日本代表との対戦が実現すればどんなドラマが生まれるのか今からとても楽しみですね。皆さんはどの選手のコメントが一番印象に残りましたか。ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。